Bienvenidos a la parte 4 del curso de Introducción a la ISO 45001 y hemos llegado al momento tan esperado que es comenzar con los requisitos. En los anteriores habíamos visto que existe un ciclo de mejora continua, que es el famoso ciclo de Edward-Deming, y el punto de partida es el análisis del contexto, el contexto de la organización. Este capítulo 4 va a incluir comprensión de la organización y la comprensión de los trabajadores y las famosas partes interesadas. Comencemos. Increíblemente, el primer requisito de la norma es uno de los requisitos más cortos de toda la norma. Y si tuviésemos que relacionar lo extenso con el contenido, es el más contundente. Es un requisito cortísimo, pero con mucho trabajo para hacer. Y entonces, comencemos. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Y acá aparece lo primero, la organización debe. Nos encontramos con el primer debe de toda la norma. ¿Cuántos vamos a encontrarnos? Muchos, muchísimos. Pero el primero de todos es este. Cuando la organización debe, lo que venga a continuación es algo que la organización tiene que hacer. No es que considera, tiene en cuenta, puede. No, es un debe, es una obligación. ¿Y qué es lo que debe? Determinar las cuestiones externas e internas pertinentes. ¿Para qué? Para su propósito y su dirección estratégica que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, la famosa SST. Uy, a ver, son 3 renglones, pero hay mucho contenido. Sí. Por ejemplo, habla que hay un propósito. O sea, la organización tiene una razón de ser y tiene una dirección estratégica. Esto se lo remarco porque la norma habla o hace mención a su dirección estratégica, pero no desarrolla la dirección estratégica del negocio. Y ella pide que determinemos cuestiones externas o internas para el propósito de la organización, para su dirección estratégica, que afecten a la capacidad que tenemos para lograr un resultado previsto. ¿Cómo interpretamos esto? Voy a hacer muchas veces algunos ejemplos muy simples, como nuestro objetivo es reducir un 10% los accidentes en la organización. ¿Qué les parece? Es un propósito, o sea, la organización tiene como propósito mejorar la seguridad y la salud. La dirección estratégica vinculada a ISO 45001 es reducir la cantidad de accidentes, como dijimos en encuentros anteriores, de incidentes, porque desde la norma son todos incidentes, pero tendremos que ver qué pasa a nivel interno y externo, determinar todo eso y ver en qué medida afecta nuestra capacidad. ¿Seremos capaces en el medio de este contexto alcanzar los resultados previstos? Haciendo una analogía, sería como que una organización pone como un objetivo de su organización lograr cierta productividad, lograr una asistencia del, no sé, del 98% de sus trabajadores, pero hay un contexto externo que es una pandemia. Entonces, hay un objetivo, hay un propósito, hay una dirección estratégica, pero el contexto externo o el interno no nos va a permitir lograr alcanzar ese resultado previsto. Entonces, este primer requisito, lo que nos está transmitiendo ISO, es que más allá de nuestras buenas intenciones, tenemos que analizar qué es lo que pasa afuera y qué es lo que pasa adentro. Y para eso, y acá hay un dato súper interesante, tenemos que recurrir a algo, y los invito a que recurran a algo que será el anexo de la ISO 45001. Si alguno tiene la oportunidad, por ejemplo, de descargarla y imprimir la norma, de conseguirla, ¿no? A partir de la página 29 hay un anexo. La norma en sí, como norma, es una norma con contenidos hasta la página 47. Y de requisitos genuinos son menos de 20 páginas, como 18, 17. Ahora, es muy útil leer el anexo. Y cuando uno vaya al anexo, cuando vos vayas al anexo, todo lo que está en el anexo es información complementaria, pero no es obligatoria. ¿Sí? Vamos a separar, es como un complemento. Bueno,
¿Cuáles son los factores externos que te propone la ISO 45001 que analices? Por ejemplo, las cuestiones legales. Yo tengo una misión, una estrategia, unos objetivos, pero tengo que ver los factores externos. Mis objetivos, mi dirección estratégica tiene que ser coherente con el factor externo legal. Recuerden, siempre lo legal va a estar por arriba o prioridad que la norma. Y hay una lista, por ejemplo, como factores tecnológicos, factores competitivos o de mercado, factores culturales, sociales y económicos. Fíjense estos tres últimos, qué delicados que son. Un factor económico sería, ¿hay recursos o no tenemos recursos para, por ejemplo, implementar y mejorar la gestión de seguridad y salud? O sea, por mucho objetivo y mucha dirección estratégica, si no hay recursos, no lo vamos a poder lograr. O, por ejemplo, factores sociales o culturales. Cada país, cada región tiene su cultura respecto a la seguridad y la salud. Por ejemplo, tiene su nivel genuino de adversión al riesgo. Y no es lo mismo de un país a otro, de un continente a otro. Entonces, por ejemplo, las multinacionales, con sedes, o sea, en 60 países diferentes, el factor externo, cultural o sociocultural es muy diferente de un país a otro. En un país quizás hacen ciertas actividades donde la exposición al riesgo es enorme y en otras no las hacen porque esas actividades dentro de su cultura jamás se atreverían a hacer eso. Entonces, el factor externo es un tema súper importante analizar o identificar del análisis del contexto. Y factores internos, bueno, la 45001 también en su anexo nos proponen 6-7 factores internos, como la cultura. La cultura de la organización, la estructura, cómo está armada, la forma de gobernarla, la tecnología que tiene disponible, los sistemas de información y los procesos en cuanto a la toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones en cada organización? ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque de hecho se lo da la ISO 45001 en su anexo. Fíjense, en algo que es un requisito de 2 renglones en la página 9 de la norma, en la página 30 y 31 le dedica una página entera al tema, como anexo. Fíjense si será preponderante. Ahí adelante, Lucas, con una consulta. Sí. Mariano, tengo una consulta. ¿A qué se refiere cuando habla de gobernanza? La forma en que es la forma en que se gobierna, en que se dirige la organización. Ah, ok. Aplica, atención, esta norma también aplica a organizaciones privadas como organizaciones públicas. Por ejemplo, podría tranquilamente aplicarse en una secretaría, en un ministerio, en un municipio. Entonces, quizás los términos son más transversales para cualquier tipo de González. organización. Bueno, Perfecto. entonces, de 3 renglones nos encontramos con toda esta información. Vuelvo un poquito para atrás y decimos, bueno, hay que determinar las cuestiones externas e internas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo determino esas cuestiones externas e internas? Ya entendí que hay un montón de temas que me propone que analice externos e internos. Bien. ¿Y cómo lo hago todo eso? Y entonces llegamos a unas herramientas que no las propone ISO, porque fíjense esto, siempre la norma te va a decir qué es lo que debes cumplir, el debe, pero nunca te va a decir el cómo. Y para eso yo les traigo algunas herramientas más o menos conocidas. Y una de esas son el PEST y el PESTEL. Son herramientas que se utilizan sobre todo para hacer análisis de contexto externo. La sigla PEST o PESTEL, al fin de cuentas esta es como una simplificación de la derecha, responden al análisis externo político, económico, sociocultural, tecnológico, legislativo y ecológico. Bueno, eso es hacer un análisis con una herramienta, análisis de contexto externo. ¿Cuál es la otra herramienta que les diría que es más usada en las organizaciones? Es una herramienta que viene del marketing. Sin embargo, la han utilizado hace muchos años, 2015 a la fecha, para analizar el contexto, y es el FODA. El FODA
sirve tanto para un análisis contexto externo como interno. ¿Y cómo se organiza? Fíjense acá abajo a la izquierda. Fortalezas y debilidades. ¿A qué les suena a ustedes? Ahora, en breve completo la pregunta, pero ¿será esto interno o será externo? Las fortalezas y las debilidades. Una de estas interna o externa, estas dos son lo mismo, y después están las oportunidades y a las amenazas. ¿Cuáles serán? ¿Las dos de arriba o las dos de abajo que son contexto interno o externo? ¿Cómo les Las suena? dos de arriba sería interna y las dos de abajo externas. Bien, ¿alguien está de acuerdo? Sí, sí. Igualmente, pienso igual. Señores, y así es correcto. Entonces, la norma me propone que haga un análisis de contexto interno y externo, me dé en el anexo más información y yo les traigo acá herramientas para hacer ese análisis de contexto interno y externo. ¿Y ahí termina el requisito? Sí, ahí termina. Pero dos consideraciones, una que repito y otra que es nueva. Es el primer requisito que la organización dice debe. Así que esto, en una empresa que dice estar alineada a los criterios, lo tiene que haber hecho. Ahora, quizás alguno que conozca de 9001, de 14001 y mucho mejor de las versiones viejas de las normas. En esas pocas palabras, ¿en algún lado dijo que tenía que estar ese análisis de contexto escrito? ¿Cómo la pregunta? Si en algún momento, cuando leímos el primer requisito, que arranca diciendo la organización debe hacer un análisis de su contexto externo e interno, ¿leímos en algún momento que dijese que ese análisis tenía que estar documentado? No. 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 Bueno, primera sorpresa, porque esto es sorprendente. Venimos de normas de gestión que todo el tiempo, o en gran cantidad, nos pedía que eso tenía que estar escrito. Y Físicamente. venimos, claro, en papel, en electrónico, pero en algún lado tiene que estar. Debe estar. Entonces, tanta fue la presión de las organizaciones, y les hablo un poco mucho más atrás. Las primeras versiones de ISO 9001, la 9001 cuando arranca creo que fue en el 83, después una en el año 2000, después en el año 2008, después en el 2015. Las primeras versiones eran mostrar biblioratos de procedimientos. Y la realidad es que todo el mundo terminaba odiando esos biblioratos porque decían, che, hay que escribir hasta cómo sacar fotocopias en la fotocopiadora. O sea, se llegaba a un nivel absurdo. Entonces, fíjense el detalle, no menor. La ISO 45001 y la estructura de alto nivel actual te pide o te dice, debes hacer tal cosa. Y hago como hacen los brasileros, hacen así, se lavan las manos. Dice, punto. Si lo querés tener conversado, discutido, tratado por la alta dirección, pero existe ese análisis y no hay nada registrado, la norma no te lo pide. ¿Por qué es tan importante esto? Porque vamos a tener que prestar atención a cada uno de los requisitos para ver si es obligatorio que esté o no esté como información documentada. ¿Y cuándo les va a ser importante entender, o sea, asimilar estos conceptos? Cuando ustedes sean auditores internos. Y les cuento una experiencia. Una de las primeras empresas que llevo a la certificación de ISO 9001, allá en el fines del 2015, en diciembre de 2015, de hecho, fue la primera empresa que fue certificada por uno de los entes internacionales más conocidos a nivel global en Argentina, la dirección decidió no hacer un análisis de contexto escrito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo ocurrió? Sí, sí, claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, llegó la auditoría, la auditora de nombre Marta le pidió el análisis de contexto y ellos dijeron, no hay análisis de contexto porque la norma no me lo pide, por escrito. Abrió grandes los ojos, pero dijo, tiene razón. Entonces cuénteme cuál es el análisis de contexto que hicieron. Y entonces ahí el responsable del área de gestión, el gerente general, desarrollaron el análisis de contexto. Bueno, muy bien. Convincente para ese momento. Sin embargo, la auditora Marta empezó a auditar otras áreas y otros procesos. Y fue preguntándole el contexto a las otras personas, a los distintos gerentes. Y acá les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen?
¿Contestaron lo mismo los gerentes de las áreas que contestó la dirección? ¿O habrán contestado casi que cualquier otra cosa? Cualquier otra cosa, Cualquier seguramente. Otra cosa. Cualquier cosa. Seguramente. La auditora se hizo una fiesta ese día, porque a las 5 de la tarde les dijo, qué bien, hicieron un análisis de contexto, no lo documentaron porque no lo pide la norma, sin embargo he identificado una no conformidad. Y el responsable de calidad se quedó sorprendido y dice, ¿cómo es eso? Sí, porque vos me dijiste algo en la entrevista sobre el análisis de contexto, la dirección me dijo lo mismo, pero fíjate lo que me fue diciendo cada uno de los distintos gerentes. El análisis de contexto definitivamente cada uno tiene un análisis distinto, diferente. Entonces te propongo que al menos se reúnan con los gerentes y analicen entre todos las cosas internas y externas. Porque si no analizamos todos el mismo contexto, difícilmente después podamos poner los mismos recursos a los mismos objetivos. Bueno, esto es una linda anécdota, porque, por ejemplo, Lucas, que sabe, está en una organización implementada y certificada en 9 y en 14, él tiene escrito el análisis de contexto de 9001. Y me diría, ¿cómo no lo voy a tener? Es verdad. Todo procedimiento, cada específicamente. Fríamente pensado y documentado. Sí. Bueno, entonces, vuelvo a la presentación. Primer requisito, superado. Entonces, análisis de contexto, interno y externo, y estas 3 herramientas para hacer el análisis. Damos vuelta a la página, y esto es literal, damos vuelta a la página, porque el requisito 4.2 está en la página 10, vamos a ver ahora un nuevo requisito, el segundo requisito de la 45.000. Dice así, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Partes interesadas, a ver si a alguien le suena. Y entonces les voy a recordar que vimos en la primera parte, o en la parte donde vimos el capítulo 3, la definición de parte interesada. ¿Alguien se acuerda qué era una parte interesada? Los contratistas y alguno que pueda afectar externamente. Me gusta. A ver, contratistas sí, pero me gusta esa parte de afectar internamente. A ver, era Externamente. externamente. Es una persona u organización que puede afectar a mi organización, que puede verse afectada por mi organización, o la tercera palabra, como dice, o percibirse. ¿Sí? Se puede percibir como parte, como afectada. Esas son todas las partes interesadas. Entonces, vamos a desarrollar el requisito. Vamos juntos. Dice el 4.2, la organización debe determinar las partes interesadas, que son pertinentes al sistema de seguridad y salud, los requisitos de esas partes interesadas, y determinar cuáles de esas necesidades y expectativas o podrían convertirse en un requisito legal o en algún otro requisito. A ver, ¿cómo sería esto? Nos pide que tenemos que comprenderlas y responder a 3 preguntas. ¿Quiénes son esas partes interesadas, además de los trabajadores? ¿Qué requieren los trabajadores y las otras partes interesadas? ¿Y cuáles de esos requerimientos se pueden convertir en un requisito legal? Recién estamos leyendo el requisito juntos. Me adelanto a la parte de que desarrollemos la implementación. Va a ser un Excel, les cuento, de 3 columnas. Va a tener 4 en realidad. Va a ser la parte interesada, perdón, 3. La parte interesada. ¿Qué requiere esa parte interesada? ¿Y en qué medida eso es un requisito para nuestra organización? Y entonces la pregunta de todos ahora es, dame ejemplos. Bueno, los ejemplos son los siguientes. Hay una organización y hay partes interesadas como los trabajadores, los dueños, los accionistas, las gerencias. Son todas partes interesadas internas. Y externas, la sociedad en su conjunto, los proveedores, el gobierno, el Estado, el municipio, los entes de control, la RT, la superintendencia y los clientes. Todos esos son partes interesadas. Entonces, ¿qué es lo que me dice el 4.2?
que además de los trabajadores tenemos que identificar las partes interesadas, determinar sus expectativas y en qué medida esas expectativas se pueden convertir en una obligación. Entonces, por ejemplo, mis clientes. Y acá vamos a tener muchos casos donde hay un cliente, es una parte interesada, con una expectativa y es que nosotros tengamos un sistema de gestión de seguridad y salud, y esa expectativa es tan grande que es una obligación para nosotros poderle seguir vendiendo. Ejemplo fácil en Argentina, sos proveedor de una empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona de AMBA. Esa distribuidora de origen español te está pidiendo que estés certificado en ISO 45001. ¿Es una parte interesada? Sí. ¿Tiene una expectativa definida? También. ¿Esa expectativa se convierte en una obligación para nosotros? Sí. En él nos pide que implementemos la ISO 45001, y es una obligación que estemos certificados para poder continuar siendo proveedores de ellos. Y eso entonces sería un ejemplo de trabajadores y partes interesadas. Vamos un momento a regresar a la plataforma y vamos a mirar entonces contexto y partes interesadas. Tenemos el material y les hago una pregunta. ¿Cuáles son las herramientas que se pueden usar para hacer un análisis de contexto? ¿El PEST? ¿El FODA? ¿El PESTEL? ¿O serán todas las anteriores? ¿Cuáles serán? ¿Todas las anteriores? Todas. Sí, sí. Todas. Así es, correcto. Y vamos entonces a la segunda pregunta. Identifiquemos partes interesadas externas. ¿Cuál de estas tres serán todas externas? ¿Clientes, dueños, proveedores y gerencia? ¿O será clientes, gobierno, proveedores y sociedad? ¿O será sociedad, gobierno, trabajadores y gerencia? La segunda. La segunda. Segunda. La segunda. A ver, yo confío ciegamente en ustedes, que están atentos. Muy bien. Y así entonces finalizamos. Voy a probar como alumno. Yo mismo voy a ser alumno, porque lo voy usando como perfil de alumno. Bueno, acá repasemos los conceptos de contexto y partes interesadas, seleccionando correctamente la opción apropiada. Muy bien. Y entonces así finalizamos la parte de partes interesadas, valga la redundancia. ¿Quién con sus palabras me explica entonces qué es el contexto y qué son las partes interesadas? Y no vale apagar cámara, esconderse y demás, porque sé que están ahí. Lucas, adelante. Y otro que le haga la segunda. A ver, Claro, yo hablo de contexto. ¿qué entendiste por contexto? Digamos, la verdad que por lo que pude entender, el contexto son cualquier tipo de contingencias o situaciones que podían afectar cumplir los objetivos que tenemos previstos a realizar. Fue me llamó la atención cuando dijiste Contingencias. pero no te voy a decir que no, porque inmediatamente dije, qué buen término. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un parque industrial y para llegar hasta el parque industrial haya que circular transitar por una zona de mucha niebla. Justamente también por eso, por ejemplo, no sé, en el polo industrial donde estamos, las condiciones climatológicas son un tema, y pero a veces la dificultad vial en cierto sentido, también condiciones climatológicas de mucha niebla o de tormentas, en ese momento es un contexto externo que puede afectar capaz en un día o dos, pero afecta la productividad o el envío de cualquier tipo de insumo al puerto, por ejemplo, y entonces nos afecta en ese sentido. Bien, atención que nos tenemos que concentrar específicamente a los temas de seguridad y salud, pero por ejemplo, no sería un tema menor que si nosotros queremos trabajar en temas de seguridad y salud, nos afecte el hecho que el acceso a la organización sea en condiciones climáticas inapropiadas. Entonces, es peligroso ya. Exacto. Entonces, no es lo mismo, no sé, una empresa de oficinas donde los trabajadores van desde su domicilio, o sea, a pocos minutos, y otra porque tienen que trasladarse por rutas y demás. Bien, Miguel, ¿querés hacer un...? Sí, que tiene
Y no que ver con la salud y seguridad, porque nosotros acá en Argentina, desde que vos al momento de salir de tu casa hasta llegar al trabajo, te lo reconocen como accidente. Ni tiene. Exactamente. Exactamente. Entonces lo tenemos que tener esas consideraciones. Exacto. Y es, bueno, perfecto, entonces, entendido, análisis de contexto. Y vamos entonces, ¿qué entendieron por partes interesadas? Esa ya otra. Ese ya otro, ya Lucas ya Mi aporte. Muy bien. ¿Qué entendieron por partes interesadas? Parte interesada, vos tenés los internos de la administración, el dueño, los jefes, los gerentes, los trabajadores de piso, los operarios, digamos. Bien. Y externa tenés el gobierno, la municipalidad, los proveedores, los clientes. Y cuando nombraste trabajadores, vamos a hacer un trabajo, un análisis como... A ver, eso te quería hacer una acotación, porque para mí trabajadores son todos. Por eso yo te aclaré, jefe, gerente y trabajadores operarios de piso. Bien, a ver, jefes, gerentes, operarios, ¿quiénes más son trabajadores? ¿Son solo los que están empleados de nuestra organización en relación de dependencia o hay más trabajadores? No, tenés que incluir también a los tercerizados, a los subcontratistas. Muy bien, exacto. Tercerizados, subcontratistas, e incluso si nosotros fuésemos a una organización como visita, la organización tiene que tenernos en consideración como partes interesadas. El otro día hacíamos un ejemplo. Si uno tiene un comercio e implementa la 45001 y entran clientes, tenemos que proteger la seguridad y salud de esas personas, aunque no sean trabajadores, pero son partes interesadas que están haciendo alguna actividad, compra, o vienen a mirar, pero son partes interesadas que nosotros tenemos que proteger también la seguridad y salud de esas partes interesadas. Claro, por ejemplo, también es obligatorio el seguro de las personas que visitan. Por ejemplo. Así sea, por ejemplo, ahí en la institución donde yo trabajo, cuando van a rendir para sacar un carnet náutico deportivo, es obligatorio sí o sí sacarle el seguro a las personas que vienen por el día completo, las 24 horas por lo que dure el examen, ¿no? Muy buen ejemplo, exacto. Muy bien, entonces, gracias por el aporte, Javier. ¿Qué es lo que queremos con esto? Entonces, saber qué es análisis, qué es contexto, qué son partes interesadas. Y recuerden las tres preguntas. ¿Cuál es la parte interesada? ¿Cuál es la expectativa de esa parte interesada? Y si esa expectativa se puede convertir en una obligación, ¿sí? Después, cuando hagamos la implementación, vamos a empezar a completar planillas, formularios con estas cuestiones. ¿Alguien? Ahí hay una manito levantada, creo que es Miguel. Sí, bueno, no sé si tiene que ver con esto. El otro día estaba hablando unos videos de Charlie de seguridad en proceso y también tiene que ver con esto. Pues si yo tengo un parque industrial, puede ser un desastre. Si tengo una explosión en mi fábrica, puedo ocasionar el daño al resto, ¿no? No sé si entra en esta norma esa parte. Absolutamente. Lo vamos a profundizar, porque de hecho es una actividad que puede afectar a terceros, o tal vez terceros que se pueden llegar a verse afectados, o percibirse afectados podría llegar a ser. Una parte interesada podría ser, por ejemplo, un vecino que tiene temor por la seguridad de sus trabajadores pensando que hubiese un incendio en una empresa que está lindante. Entonces eso es una parte interesada, con una expectativa. Y habría que ver si esa expectativa puede ser o no obligatoria, que tengamos que satisfacerla, digamos. Muy bien, ¿hasta acá vamos bien? Pulgares para arriba. Muy bien, pulgares para arriba.